En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Comenzamos este último día de encuentro con la conciencia y vamos a hacer la oración que hemos hecho cada día. Señor, vengo a tu presencia a hacer memoria de este día, de estos ejercicios espirituales, con la intención de reconocer las faltas y pecados que he podido cometer, para que tú, viendo mi corazón arrepentido, me des tu perdón y tu gracia. Amén. Bueno, hermanos, veamos hoy, ya en estos últimos momentos, en estas últimas horas de nuestros ejercicios espirituales, veamos hoy a la luz de ellos la respuesta al propio bautismo. Creo que es muy importante que el bautismo esté iluminando toda nuestra vida. Si así lo consiguiéramos, nuestro espíritu cristiano sería muy vivo, muy fuerte. Vamos a ver, en cuanto a mi condición de miembro de la Iglesia Católica, como católico practicante y también como católico militante, que son las dos caras de la misma moneda, practicando la fe, practicando los consejos evangélicos y militando en esta iglesia, militante, que se dice, en esta iglesia que peregrina a la casa del Padre. Bien, pues en la respuesta al propio bautismo lo tenemos muy sencillo. El bautismo, como ya hemos visto y ya sabemos, estuvo gravitando sobre dos puntos, dos elementos, diríamos. Cuando llegamos a la iglesia nos preguntaron qué queríamos. Dijimos que queríamos ser hijos de la iglesia, hijos de Dios. Y se nos pidió la profesión de fe, que profesáramos que creíamos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, que creyéramos que Jesucristo era el unigénito de Dios Padre, que confesáramos que nació, que se hizo hombre en las entrañas virginales de María, que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que creíamos que en la Iglesia, que era y es una santa, católica y apostólica, que creíamos en el perdón de los pecados, que creíamos en la vida eterna, en el juicio de Dios, en definitiva, que creíamos también en las postrimerías, muerte, juicio, cielo o infierno. Eso en cuanto a la parte de la profesión de fe. Pero a la vez luego se nos pidió que hiciéramos el compromiso. Y eso es lo que llamamos las promesas bautismales. Y en ese compromiso dijimos, ahora he tenido un lapsus y es, prometo seguir, renuncio a Satanás, perdonadme, he tenido un lapsus, renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas, a sus obras, y prometo seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Bien, teniendo claro ya los dos aspectos
de nuestro bautismo, vamos a considerar en unos minutos, para que luego vosotros podáis hacer este encuentro penitencial y este encuentro con la gracia, mediante el examen y el reconocimiento de las posibles faltas y pecados, vamos a ver la profesión de fe. La profesión de fe, quiero decirte entre paréntesis, que es algo muy valioso cuando existe la tentación. Frente a la tentación, frente al acoso del maligno, hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero una de ellas es la profesión de fe. Y sobre todo la primera parte. Si yo digo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y si creo es porque está presente en mí y lo quiero tener en mí, no cabe Satanás ahí, no cabe tentación. Es lógico que huya de la tentación, pero he de hacer esa profesión de fe firmemente. Cierro el paréntesis y vuelvo. Entonces, cualquier aspecto de la profesión de fe ya te está diciendo sí o no. Porque si tú crees en Dios Padre Todopoderoso, pues es porque le amas sobre todas las cosas. Y bueno, ya lo vimos en un momento que hemos tratado ese tema, ¿no? Entonces, toda la profesión de fe puedes ir paso a paso viendo dónde estás débil o en qué partes incluso no las tienes en cuenta, puedes estar fallando de una manera más o menos significativa. Y en cuanto a las promesas bautismales, pues la cosa está bien clara. Si he renunciado y cada vez que lo hago, esas promesas, expreso el firme deseo y la voluntad libre de renunciar a Satanás y a sus seducciones y a sus pompas y a sus obras, pues el corazón limpio que decíamos esta tarde, el corazón limpio. Y entonces eso lo tengo que tener muy presente. Y cuando venga la seducción, yo debo de recordar que he hecho una renuncia firme y segura y que me comprometí en el bautismo por toda la eternidad, porque el bautismo imprimió carácter y ese bautismo me va a llevar a vivir eternamente en el cielo. Entonces, la promesa es promesa y no puedo faltar a la palabra. Y cuando he dicho que prometo seguir siempre y fielmente a Jesucristo, pues ya estoy manteniendo una palabra que debo de mantener, claro, porque para eso la he dado. Por eso es muy interesante que yo acuda al bautismo con alguna frecuencia. A mi bautismo. Por supuesto, el día que me bautizaron, día que la Iglesia me concede indulgencia plenaria siguiendo los preceptos acostumbrados o dictaminados. El día de la vigilia pascual, en la resurrección del Señor, que también se vive el bautismo, bien haya neófitos que bautizar, bien por la renovación de las promesas bautismales. Y luego, pues por ejemplo en el retiro espiritual de cada mes, es muy importante que tu bautismo esté muy presente en tu vida, porque de esa manera tendrás muy fresca las raíces de tu fe y todo será muy distinto. Y verdaderamente a partir de ahí podrás hacer auténtico camino de santidad. Y hasta aquí llegué. En el nombre del Señor quise ser humilde discípulo suyo, humilde discípulo e instrumento del Espíritu, y al Señor la gloria si os pude acompañar, a Él el poder, y por siempre entregados todos a su divina voluntad
y a esperar y anhelar el encuentro definitivo con Él. Amén.